asegurarnos de que de verdad creemos todo lo que cantamos, porque es la razón por la que cantamos, porque estamos exaltando a nuestro Dios por quién es Él y por lo que Él hace. Esa es la razón por la que estamos aquí. Dijimos que creemos en la comunión, creemos en su iglesia, creemos que Él está vivo, creemos que Él es digno de adorar y por eso estamos aquí. Si usted no está aquí por esa razón, espero que al salir de acá tenga otra motivación para venir la próxima vez. Muy bien, como ya saben, estamos en una serie del libro de Jonás. ¿Cómo vamos con el estudio de Jonás? Ya este año usted va a poder decir al terminar el año que usted leyó por lo menos un libro de la Biblia completo. ¿Qué les parece? Espero que puedan decir más que eso. Ya saben por lo menos en dónde está Jonás, ¿cierto? No quiero decir físicamente, en sus Biblias, pero ya sabemos varias cosas acerca de este hombre, Jonás. Hemos titulado esta serie El Evangelio según Jonás. ¿Han visto el Evangelio ahí en la vida de Jonás? ¿Lo han visto? ¿Han visto cómo Jonás o Dios trae las buenas noticias a través de Jonás o no? Creo que tenemos que empezar nuevamente con la oración. Dios es bondadoso al dejarnos ver su gracia, su misericordia, su bondad en nuestra vida. Un gran número de personas que ha estado en circunstancias como las de Jonás, sin salida, han obtenido una segunda oportunidad. Muchos como Jonás han sido protagonistas en su propia historia. Seguro usted recuerda alguna de esas historias, hombres que naufragaron, hombres que estuvieron perdidos en las montañas, hasta niños en la selva perdidos, ya pronto saldrá una película de eso. Mineros enterrados, hombres y mujeres enfermos. Hasta escuché una mujer que duró 47 años en coma. Y a todos ellos, Dios les dio una segunda oportunidad. Incluso podríamos decir que nosotros estamos viviendo nuestra segunda oportunidad porque sobrevivimos a un COVID, ¿cierto? Incluso de pronto usted pisó urgencias o hasta la UCI. Yo estuve ahí en medio de las dos. Pero ¿usted ha sentido alguna vez que Dios le ha dado una segunda oportunidad? ¿Sí o no? Y esa oportunidad, ¿para qué se la ha dado Dios? Es mi pregunta. ¿Por qué Dios le complace a usted darle una nueva oportunidad, como vemos en la Biblia que Dios hizo con este hombre Jonás? El libro de Jonás pudo haber sido más corto y haber terminado en el capítulo 2. ¿No les parece? ¿Qué hubiese hecho usted si hubiese sido usted Dios? La pregunta es fea, pero ¿qué hubiese hecho usted con Jonás? Aunque Jonás no se dio cuenta, y eso fue lo que ustedes vieron la semana pasada, la salvación de Jonás fue un gran pez. En su gracia, en su bondad, en su misericordia, Dios envió un pez para salvar a este pecador. Eso se llama en la Biblia misericordia, gracia. Y ahora tenemos a Jonás de nuevo en el mismo lugar donde empezó la historia, con los pies sobre la tierra. Ahí estamos en Jonás, el capítulo 3. Por favor, vayan a sus Biblias a Jonás, capítulo 3. Hemos visto que el libro trata más de Jonás que en sí, del mensaje que Jonás debía llevar. Este libro es un tanto extraño, ¿no les parece? Cómo este profeta o mal profeta da tanto mal ejemplo a aquellos que deberían llevar el mensaje de una forma fiel. Pero aprendemos de los dos lados. Por un lado aprendemos de Jonás como un mensajero de Dios que está dando mal ejemplo, como si eso no pasara hoy, como si no hubiesen hombres que deben llevar el mensaje y están dando mal ejemplo. Y por otro lado, aquellos que deberían escuchar y recibir el mensaje que Dios había enviado a través de Jonás. Y podemos aprender de las dos partes de la historia. Y yo sé que ustedes ya han sacado algunas de esas lecciones. Entonces, por un lado tenemos un hombre que dice ser un creyente, mensajero de Dios, que está huyendo de Dios. Y al mismo tiempo se rebeló a lo que Dios le pidió hacer, es decir, desobedeció a Dios. ¿Le suena eso familiar? Yo creo que hay más de un Jonás, ¿cierto?
Eso es muy similar a lo que yo he escuchado, con otros nombres. Y por otro lado tenemos a un Nínive, una ciudad capital perversa, desbordada por su pecado, por su inmoralidad y sin ninguna esperanza desde la perspectiva de Jonás. ¿Conocen alguna ciudad así? Que usted condenaría y diría, fritos. Ellos están fritos. Dios los sacó del programa. No es tan diferente este libro, aunque fue escrito hace mucho tiempo, no es tan diferente a nuestra realidad, ¿cierto, hermano? Es algo que tiene que ver con nosotros y la razón por la que está aquí en la Biblia es porque Dios quiere enseñarnos algo a nosotros. Ahora pregúntese usted qué es lo que Dios quiere enseñar. ¿Por qué Dios puso este libro aquí? Después del fallido intento del profeta por huir de la misión terrestre que Dios le había encomendado, lo tenemos de nuevo en tierra firme. Capítulo 3. Vuelve a empezar la película. Ahora, muchos dirían, pero ya es un Jonás renovado. Se reinventó. Ahora tenemos un Jonás diferente. Recuerden que había tomado un curso intensivo de buceo. 3 días estuvo ahí sumergido, experimentando la gracia de Dios. Yo creo que creció en su vida de oración después de 3 días en un pez, en un gran pez. Uno pensaría que este Jonás iba a salir y a tragarse el mundo evangelizando, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice la Biblia. Lo importante era que Jonás había entendido algo. Al final del capítulo 3, Jonás llegó a una conclusión que ustedes todos recordaron la semana pasada. Jonás termina diciendo que la salvación es del Señor. Ese fue el final de su paseo. Después del crucero, él llega a esa conclusión. La salvación es del Señor. Bueno, es algo positivo. Realmente, si pensamos en eso, ha avanzado en lo que él estaba pensando en el capítulo 1. Ahora tenemos un Jonás dispuesto a escuchar y a obedecer a Dios. Quizás no con la actitud correcta, como vamos a ver la próxima semana. Pero vamos a aprender del capítulo 3 2 reacciones que Dios espera de cada persona que experimenta la gracia y la misericordia de Dios. 2 reacciones que todo ser humano debe reflejar si ha experimentado la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a verlo ahí en ese cuadro. Quiero que me acompañen a leer los primeros versículos del capítulo 3, versículos 1 al 6, y luego de eso vamos a orar. Leamos el versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue de Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias esta mañana. Tu palabra es un regalo a nosotros, Señor. Tu palabra es un tesoro, Señor, para nosotros. Un tesoro que nosotros ninguno valoramos de la forma como tú lo haces, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque la tenemos en nuestras manos, porque podemos escudriñarla, porque podemos saborearla, Señor, porque podemos escucharte a ti, Señor, desde tu trono, solamente prestando atención, Señor, a lo que ella dice. Rogamos que hoy tú nos comuniques la verdad de ella a nuestro corazón, que tu espíritu, Señor, entre a lo más profundo de cada uno de nosotros, doblegue nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Corrige en nosotros, Señor, lo que no te agrada con tu palabra, Señor. Que tu palabra sea exaltada porque es tuya, Señor, y fue inspirada por tu espíritu, Señor. Rogamos tu asistencia, Señor, en este mensaje para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, leímos estos primeros versículos
del capítulo 3 para nuestro primer encabezado. Recuerden que estamos mirando las reacciones que Dios espera de cada persona que experimenta su misericordia. Y en los versículos 1 al 6 vamos a ver la primera reacción. Noten nuevamente el versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Recuerdan que Dios ya había dicho esto? Capítulo 1. La primera vez que vino palabra de Dios a este profeta fue cuando él estaba cerca a Jerusalén. Más o menos a unos 1200 kilómetros de su objetivo, o sea, Nínive. Jonás no tenía que tomar un buque o un barco o un yate, nada de esto para ir a Nínive. Es más, su misión era terrestre, pero él convirtió esa misión en una misión acuática. Se fue en la dirección opuesta. Más de 10.000 kilómetros donde él pretendía ir a Tarsis. 10.000 kilómetros. Estaba a 1.200 kilómetros. Y ahora va rumbo mar Mediterráneo a tomar las vacaciones tratando de huir de Dios y de lo que Dios le había pedido hacer. Es un hombre terco. En la dirección que él iba, es más o menos como si pensáramos que alguien tiene que ir a predicar a Argentina y termina en Canadá. Más o menos. Esa es la ecuación. De hecho, donde él pretendía ir era España. Ahí quería refugiarse. Quería esconderse en España mientras Dios lo estaba enviando en otra dirección. Él iba hacia allá, a Tarsis. Pero ahora vemos un hombre diferente. Y es obvio, debería ser así después de esas tremendas vacaciones que se dio. Está claro que esta es la segunda oportunidad que tiene Jonás para obedecer a Dios. Y ahora él sabe que Dios no está jugando porque se trata de la salvación de muchas personas. Dios no juega con esto. Para muchos esto es simplemente un juego, algo que ya redunda en sus oídos. Ah, sí, la salvación, claro, necesitamos salvarnos. Pero para Dios es algo serio. Dios envió a su Hijo Cristo por esa razón, porque Él quería salvar al mundo, salvar a los pecadores. Y por eso para Dios es algo serio. Ahora Jonás lo sabe. Miren ahí el versículo 9 del capítulo 2. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Así terminó el capítulo 2. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Qué está haciendo Jonás en el capítulo 3 entonces? Cumpliéndole a Dios. Y en su bondad Dios había hecho que el pez lo escupiera de nuevo en tierra firme. Ese es nuestro Dios. Ahora, no es el único hombre en la Biblia al que Dios le da una oportunidad. Dios lo hizo con David, Dios lo hizo con Sansón, Dios lo hizo con Pedro, y bueno, la lista podría crecer. Quizás lo ha hecho también con usted. Dios le ha dado la segunda oportunidad a usted. Dios le ha pedido a usted que haga algo y usted se niega a hacerlo y usted decide huir y Dios le da una oportunidad. Quizás es más de una oportunidad, quizás es una tercera oportunidad, quizás sea una quinta oportunidad o una sexta oportunidad o una 10ª oportunidad. Yo no sé cuántas oportunidades Dios nos puede dar, pero sé que en su inmensa bondad y gracia, Dios es un Dios de oportunidades, por amor a su nombre y a su propia gloria. Porque Él tiene un plan y ese plan se trata de la salvación en Cristo para la humanidad. Y Él va a cumplir ese plan, no importa si ese plan se cumple en ballena o en barco, pero se cumple. Y usted decide cómo quiere ir. Si quiere ir a las buenas o si quiere dar un paseo, Dios se encarga de eso. Dios tiene formas de enseñarnos quién es Él y cuáles son sus planes para nosotros. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha dado esa segunda oportunidad y ustedes han desaprovechado esa oportunidad? No tiene que levantar la mano, porque Dios lo sabe, así que no se preocupe. Pero estoy seguro que Dios nos enseña a través de esas oportunidades quién es Él. Nos enseña algo acerca de su deidad, de su bondad, de su amor, de su gracia.
A diferencia de la primera vez, ahora Jonás entendía que era una orden llevar el mensaje y no una opción. Esto me hace pensar en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros pensamos que eso que está ahí en Mateo capítulo 18, versículo 28 y 19, de id y llevad las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, son una opción para nosotros? Quizás nosotros en cierta forma somos pequeños Jonases, ¿cierto? La iglesia. Cuando Dios nos ha comisionado, nos ha dado una tarea, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quizás nos justificamos de la misma forma que Jonás, pero ellos son pecadores, ellos están mal, alguien se va a encargar de eso, Dios tiene tantos hombres, y lo justificamos para no obedecer a Dios. Muchos otros lo excusan, o buscan un pretexto para no obedecer la palabra de Dios. Pero también es cierto que no muchos, o no siempre todos tienen una segunda oportunidad. Eso también es cierto. Por ejemplo, ¿Adán tuvo una segunda oportunidad? Sí y no, ¿cierto? Porque aunque Dios lo perdonó, él fue el primero que desobedeció. ¿Y qué hizo Dios? Fuera. Consecuencias. Entonces podemos discutir si tuvo una segunda oportunidad. Pero podemos seguir mirando en la Biblia. Moisés tuvo una segunda oportunidad. Dios le había pedido que golpeara la roca para sacar agua para el pueblo. ¿Recuerdan eso en Números? Perdón, que hablara a la roca. Y él decidió golpear la roca. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios? Consecuencia del pecado, de la desobediencia de Moisés, ¿qué hizo? Dijo, tú no entrarás a la tierra prometida, Moisés. Ni tú ni esta descendencia. No hubo segunda oportunidad. Señor, déjame hablarle otra vez a la roca. No. Ya tuviste tu oportunidad de obedecerme, Moisés. Ahora no vas a entrar a la tierra prometida. Consecuencias. Entonces, digamos que Moisés tampoco tuvo esa segunda oportunidad. Saúl, el primer rey. ¿Recuerdan lo que hizo? Dios le había pedido destruir en una guerra todo lo que el enemigo tenía. Y a él se le ocurrió la brillante idea de dejar algunas cosas y conservarlas. Porque el plan de él parecía mejor que el de Dios. Dios le había dicho destruye y él dijo, pero quizás esto es bueno conservarlo. Nos puede servir más adelante. ¿Y qué hizo Dios? Eso es Primera de Samuel, capítulo 15. Le quitó su reino. Perdió su reino. No tuvo una segunda oportunidad. O sea, aunque hay hombres en la Biblia que tienen una segunda oportunidad y usted no sé de qué lado está, quizás esta es nuestra única oportunidad. A mí me gusta pensar que solamente tenemos una oportunidad. Es como pensar que solo tenemos una vida y tenemos que gastarla bien, tenemos que invertirla bien. ¿O aquí hay alguien que tiene más de 2 vidas? ¿Hay alguien llamado el gato o algo así? 7 vidas. Tenemos una sola vida y tenemos que invertirla bien para Dios. Dios espera que eso ocurra. Sobre todo cuando Dios nos está hablando, nos está instruyendo y ya sabemos lo que Dios espera que hagamos. Y nosotros estamos mirando en otra dirección. Ojo, Dios desea que lo escuchemos y que pensemos en lo que Él nos está diciendo, porque seguro que eso es lo mejor para nosotros. Seguro que eso es lo que Dios quiere que hagamos. Podemos seguir por toda la Biblia hasta llegar a Judas para tratar de demostrar que hay una tendencia humana desde Adán a fallar en lo que Dios le pide hacer al hombre. Podemos sacar una lista enorme de hombres que fracasaron, entre los que tuvieron una oportunidad y los que no. Pero la tendencia humana es fracasar, es huir, es tomar un barco, ir lejos, es hacer de cuenta que la cosa no es conmigo. Yo no soy Jonás. Esa es nuestra tendencia. El mensaje del evangelio es una noticia sorprendente. Y Dios le había dicho a este hombre profeta Jonás que llevara un mensaje, que entregara el mensaje. Pero el problema del mensaje del evangelio, bueno, entre comillas problema, es que el evangelio está precedido por una otra noticia que no le agrada a la mayoría de personas. ¿Recuerdan cuál es el mensaje que tenía que llevar Jonás? Miren el versículo 4, ahí del capítulo 3.
Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día predicando diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fácil tarea, ¿cierto? O sea, vaya a Medellín y comuníquele a todos que en 40 días vamos a destruir Medellín completamente. ¿Me cuenta cómo le va? Algo así era lo que la tarea de Jonás. O sea, realmente la tarea era una tarea macro. ¿Cómo que voy a entrar a este pueblo, a esta ciudad, a esta capital llena de pecadores a decirles que Dios los va a destruir y que les queda 40 días? Eso es aterrador, ¿cierto? Lo primero que le van a preguntar, ¿y quién es usted? ¿Sí? Todo eso pudo estar rondando en la mente de Jonás. 40 días de vida antes de que Dios los mate. ¿Cómo le suena eso? Suena como una Sodoma y una Gomorra, ¿cierto? Algo que Dios ya había hecho en la Biblia. Ellos están siendo informados que la ira de Dios es una condición que está sobre el pecador. Y esa era la tarea de Jonás. Ir comunicarles que la forma de vida de ellos, que su condición no era agradable a Dios y que la ira de Dios caería sobre ellos si ellos continuarían viviendo de esa forma. Entonces dice la Biblia que Jonás, que dice en el versículo 3, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. ¿Ya ven algo diferente en Jonás? Sí, claro. Dice que era una ciudad grande en extremo y de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, ya se puso en acción a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Lo maravilloso de cuando Dios nos pide hacer algo es que Dios va con nosotros, hermano. Si Dios te pide ir a algún lugar, abandonar tu familia, abandonar tu país, si Dios te pide hacer algo y es Él y tú estás seguro que es Él, no tienes por qué preocupar. Él está contigo. El problema es asegurarse que a quien estamos escuchando es Dios. Porque hay otras voces allá adentro, ¿cierto? La carne misma nos está muchas veces diciendo otras cosas. Deleítate en esto, deleítate en aquello. Entonces tenemos que tener el cuidado, pero si estamos viviendo en el Espíritu, el Señor nos va a comunicar lo que Él quiere que nosotros estemos haciendo, la forma en que Él quiere que estemos viviendo. No les dije cuál es el primer encabezado, ¿cierto? La primera reacción es responder al mensaje de Dios. Ahora hágase la pregunta a usted, ¿cómo responde usted a cada mensaje que usted escucha de Dios? Cada vez que predicamos la palabra de Dios aquí, usted tiene que salir con una determinación. Hoy decido hacer esto o no hacer esto, o vivir de esta forma o vivir de esta otra manera. ¿Sabían eso? Si el mensaje no lo lleva a eso, usted está omitiendo el mensaje. Usted lo está recibiendo, pero no lo está obedeciendo. Usted tiene que responder al mensaje. Tiene que comprometerse con Dios, porque es la forma en que Dios nos comunica para nosotros cambiar. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Yo sé que Dios a veces nos pide cosas y suenan hasta cosas imposibles. Cuando yo pensé en venir a Santa Marta hace 12 años, yo decía, ¿cómo, Señor? ¿Cómo? Yo no tenía ni idea de lo que Dios quería hacer aquí en esta ciudad. Pero de algo estaba seguro cuando tomé la decisión de venir. Y era que era el Señor. Y después les doy la historia completa. Que era el Señor quien nos estaba trayendo a este lugar. Y para saciar un poco su intriga, sí dimos un paseo en ballena antes, para llegar a esa conclusión. Dios nos paseó unos meses antes de ayudarnos a entender que esta era su voluntad. Entonces ya estábamos como en Jonás capítulo 3, dispuestos a obedecer a Dios. Pero lo que sí sabíamos era que Él iba delante de nosotros. Eso nos trajo aliento. Eso nos dio confianza.
Cuando Dios envía un mensajero a llevar su palabra, Él va delante de Él que envía. Nosotros solamente somos el vehículo, el instrumento de Dios para hacer lo que Dios quiere. Lo aterrador sería cuando lleguemos a la presencia de Dios y Dios nos diga, ¿qué hiciste con tal cosa o con aquella cosa? O Dios nos muestre la escena. Eso sería aterrador. Pues déjeme decirle que muchos están huyendo de Dios y muchos ni siquiera se han dado cuenta que están en el barco equivocado. Están huyendo de Dios. Pero pastor, míreme, aquí estoy. Sí, usted puede estar aquí, pero usted puede estar huyendo de Dios. Esa es la realidad. ¿Cuál es tu Nínive? Lo que Dios te pide hacer que te cuesta y te rehúsa a pensar, te rehusas a pensar que eso es lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Cuál es tu Nínive? ¿Entienden? ¿Qué es lo que te cuesta que dices, no, eso no es Dios? Usted empieza a mirar otras opciones, apenas escucha eso en su cabeza. Todos tenemos algo a lo que nos estamos rehusando. Quizás es algo que Dios nos pide hacer en nosotros mismos, o perdonar a otra persona, o evangelizar a, no sé, Dios de alguna forma, porque si somos sus hijos, si somos parte de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, deberíamos estar sirviendo dentro del cuerpo de Cristo y haciendo algo. Pero si estamos rehusando hacerlo, piensen en esa pregunta. ¿Cuál es tu Nínive? ¿Cuál es el obstáculo que impide que tú obedezcas a Dios como Dios espera que lo hagas? ¿Lo encontraron? No. Sigamos pensando. Miren el versículo 5. Dice que los hombres de Nínive, ¿qué pasó con ellos? Creyeron a Dios. Esto es lo que cualquier hombre esperaría, cualquier hombre de Dios centrado en el Señor esperaría que ocurriera cuando se predicara el mensaje, por corto que fuera. Los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Es obvio que no fue por la elocuencia de Jonás, ni por su estrategia. No fue así. El mensaje de juicio solo podía producir la respuesta que vamos a ver cuando Dios obra por medio del mensaje. No eran las palabras de Jonás, no era la dulzura o el amor con que Jonás estaba diciendo, ninivitas, ¿saben que Dios los va a matar? No. Era el Espíritu de Dios obrando a través del mensaje. Por eso el versículo 5 dice que los hombres de Nínive creyeron. No dice que a Jonás, dice que creyeron a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba buscando a ese pueblo pecador. Maravilloso, ¿verdad? Nadie puede decir que ha buscado a Dios, dice Pablo. Esa es la teología de Pablo. Romanos capítulo 10. ¿Cómo pues invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En el capítulo 3 dice, no hay ni uno solo que busque a Dios. Estos hombres, ninguno estaba buscando a Dios. Nadie en Nínive tenía la idea de, vamos a buscar a Jonás para que él nos predique. Ninguno, pero Dios los estaba buscando a ellos. E iba a usar un hombre tan común y corriente como Jonás, aunque Jonás se opusiera, para que ellos conocieran a Dios. ¡Wow! Si alguien tiene dudas de la elección y de la soberanía de Dios en la salvación, ahí está. Vimos eso en una clase días pasados. Podemos decir que Dios está en esa búsqueda de pecadores. ¿Para qué? Para que sean salvados. Amigos, hermanos, esto tiene que traer consuelo a su vida. Entienda lo que Dios está haciendo, porque usted y yo tenemos familiares que no son creyentes, personas que están en sus pecados, que aparentemente no tienen esperanza. Y aunque usted y yo no estemos haciendo la tarea, Dios los está buscando para salvación. ¿No es eso maravilloso? Ahora, si Dios se complace en usarnos, amén, gloria a Dios. Dios va a usar su iglesia. Eso es lo que dice, nos enseña el Nuevo Testamento.
para salvar a los perdidos, a tu hermano, a tu mamá, a tu padre que no es creyente, a todos aquellos que están en esa misma condición de los ninivitas. Aunque tú no lo creas como Jonás, Dios es quien lo hace. ¿Sabe? Hemos dejado de creer que Dios es capaz de salvar, hermano. ¿Cómo hemos llegado a eso? Bueno, como Jonás, cuando nos centramos en nosotros mismos, empezamos a pensar en nuestros temores, ir allá, está muy lejos, ¿y ahora qué hago? Y buscamos todos los pretextos. Pero tenemos que seguir confiando en que nuestro Dios soberano entregó a su Hijo Cristo para salvar a todos los que ponen su fe y su confianza en Cristo para salvación eterna. Ese es nuestro Dios. Y si eso incluye a alguien de tu familia, amén. Dios lo va a hacer. Ahora, no deje eso como, bueno, entonces yo no hago nada porque, ¿cierto? No, recuerde, Dios va a usar a alguien, un Jonás, Dios va a usar a alguien. Y no puedo decirte si eres tú no lo sabes tampoco. Así que obedece a Dios porque quizás seas tú el que Dios use para la salvación de esa persona que está perdida. Yo no lo sé. Lo que sabemos es que tenemos que responder al mensaje y llevar el mensaje. Si somos sus hijos y hemos recibido el mensaje de salvación, nuestro deber es comunicar ese mensaje. De eso hablaba la clase esta mañana. Y déjeme hacer un paréntesis, una cuña. La clase que estamos viendo es la clase sobre el evangelismo. Y me entristece un poco saber que no hay personas en esa clase. Porque seguramente usted quiere saber cómo comunicar el evangelio a otras personas. Y usted no sabe cómo hacerlo. Bueno, tenemos una clase. ¿Cuántas lecciones son? 13. Si uno no aprende ahí cómo cómo comunicar el evangelio y lo que uno espera de Dios, ¿y cuál es nuestra parte? ¿Cómo esperan que Dios nos use? Todos están invitados. Cierro la cuña. Hermanos, nuestro Dios es sorprendente porque nos ha puesto a todos en un lugar donde Él nos enseña. Podemos decir que Dios entonces está buscando a pecadores como estos ninivitas. Mire lo que evidencia que estos hombres creyeron en realidad. Dice el versículo 5, que los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Y cómo sabemos que realmente creyeron? Porque usted sabe que hay escépticos, ¿no? Hay quienes dudan de eso. ¿Cómo sabemos? Primero porque proclamaron ayuno. Luego se vistieron de cilicio. Hasta el rey dice en el versículo 6 que se vistió, se despojó de su vestidura real y se vistió de cilicio. A propósito, ¿qué es vestirse de cilicio? Lo más parecido a la realidad es que usted va al mercado, compra un costal de fique y se lo pone. Le abre un huequito acá, como hacen con la bolsa cuando llueve, y se lo pone. Sin camiseta por debajo, por si las moscas, ¿no? En limpio. ¿Sabe lo cómodo que es eso? A veces hay camisitas que nos pican, ¿cierto? Ahora imagínese un vestido así, un traje así. Eso es vestirse de cilicio. Y eso era una evidencia de la fe de ellos, de que ellos habían creído. Primero porque el ayuno es una negación a la carne. Estaban tratando de decir, ok, tenemos problemas con la carne, es evidente, vamos a mortificar la carne, vamos a ayunar. La carne no nos puede controlar. Y después, otra vez, se visten de cilicio y es una demostración de que ellos, su conducta debe cambiar. Es algo visible. Y luego dice que también se vistieron, o que el rey se sentó sobre cenizas, algo físico, algo que demudaría su rostro, cambiaría su rostro. Imagínense, si en Semana Santa nos aterra ver una persona con una crucecita acá. Ahora imagínense verlo lleno de ceniza. Esa era la idea. ¿Qué te pasó? Que la gente sepa que ellos cambiaron. Esa es la idea. Es un traje nuevo, somos transformados. Esa era la idea. Entonces esta es la forma visible en que las demás personas entendían que algo había pasado en ellos. Ellos estaban evidentemente cambiando. Estas evidencias son señales de abnegación, de mortificación de la carne.
Es un fruto que empieza cuando Dios regenera a alguien. Cuando Dios ha salvado a alguien, esa persona inicia una batalla contra la carne. ¿Sí o no? ¿Aló? Si esa persona no es salva, no tiene ningún problema con la carne. La carne se está deleitando, está haciendo lo que le place, vive como quiere, va donde quiere, está controlándolo a usted. Pero si usted es un creyente, usted tendrá problemas con la carne, con sus deseos pecaminosos y estará mortificando su carne. Y eso inicia en el momento en que Dios lo salva. Es decir, cuando usted dice como dijeron estos hombres, yo creí en Dios. Y si eso es real, entonces eso será lo que está pasando. ¿Cómo sabes que estás escuchando y obedeciendo a Dios? Miremos la segunda parte del pasaje, versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Escuchen esa pregunta. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perezcamos? Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Les queda duda de que era Dios quien estaba buscando a este pueblo, a esta gran ciudad de pecadores? Dios tenía un plan de salvación. Dios tenía un plan. Después de que el rey de Asiria decidiera cambiarse y también ponerse el traje de cilicio, él dijo, bueno, vamos a proclamar un decreto. Decreto real. Todo hombre y animal va a ayunar. Decreto real. Todo el mundo se va a vestir de cilicio. Eso también yo lo he escuchado en otros contextos de las iglesias pentecostales. ¿Han escuchado esa palabra antes? Sí. Pero no es lo mismo que lo que uno ve en la Biblia. Cuando ellos hablan en el contexto pentecostal de cilicio, hablan de botarse al piso, como arrastrarse en algo así. Pues en la Biblia es un traje, son ropas que te incomodan. Y lo otro que dice el decreto real es que ellos debían clamar, ¿a quién? Miren ahí el versículo 8. Y enfatiza diciendo, clamen a Dios fuertemente. O sea, no era una cosa de Dios, ajá. No, busquen intensamente a Dios. Ese era el decreto real. A ver si Dios se concede en salvarnos y no eliminarnos de la faz de la tierra. Yo tengo mi propia teoría sobre esto. Y yo creo que si Dios había puesto ese deseo en ellos, era porque ellos estaban siendo buscados por Dios para la salvación. Dios nos atrae hacia Él y por eso estos deseos ahora de ellos y el decreto real de que ellos busquen a Dios, de que clamen a Dios, es porque Dios los está atrayendo hacia Él. Miren la pregunta que Él hace. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios? Definitivamente lo que cualquier pastor quiere que ocurra después de un mensaje, conversión masiva, que otros empiecen a discipular a otros. Imagínense vamos a ir a hablar con el alcalde, el presidente, y uno habla con él y él dice, ¿sabe qué? Si me convenciste, he creído en Dios. Próximo decreto del presidente, todos vamos a creer en Dios. Amén, aleluya. Bueno, muchos nos quedaríamos sin trabajo, pero está bien, ¿sí? Porque vamos a tener a muchos a quien discipular. Eso es más o menos lo que pasaría. A ver si Dios nos concede. ¿Quién sabe si Él se volverá? Eso muestra algo de humildad de parte del rey, ¿no les parece? Un rey no debería estar diciendo eso. Pero ya vemos un corazón de un rey transformado.
Si pensamos en los asirios y en quiénes eran, seguramente aquí estamos ya viendo características de un hombre diferente. Con humildad dice, quizás Dios nos conceda arrepentirnos. Esta debía ser la esperanza de Jonás y no solamente del rey. Pero Jonás, ¿qué estaba esperando? Vamos a descubrir eso en el capítulo 4, la próxima semana. Jonás no quería, pensaba que esto no debía ocurrir, que se conviertan esos asirios. Serían un problema para nosotros los judíos. Es como decir, ¿qué tal que se convierta todo este barrio? No, no cabemos aquí, mejor que sigan así. ¿Sí? Que se queden allá porque donde los metemos. Era tan pequeña la mente de Jonás. Él no había entendido, aunque ya había dicho que la salvación era del Señor. Dios vio la respuesta del rey y de esa ciudad a la palabra predicada y mostró su gracia y su misericordia. No puede haber salvación sin arrepentimiento. Y aunque aquí la palabra arrepentimiento está más asociada a Dios, porque es el rey quien dice quizás Dios se arrepienta de eliminarnos del programa, hay evidencia en el pasaje de que esta ciudad, incluyendo su rey, se arrepintieron. Cuando dice, por ejemplo, que se conviertan, que sean transformados, el silicio, la ceniza, el ayuno, son evidencias de esa transformación, de ese cambio, aunque no aparezca la palabra arrepentimiento. Thomas Watson define el arrepentimiento de esta forma, abro comillas, como una gracia del Espíritu de Dios por el cual el pecador en su interior, humillado, busca a Dios. Déjeme leerlo tal cual como lo cita acá. Como una gracia del Espíritu de Dios por el cual el pecador es interiormente humillado y visiblemente transformado. Cierro comillas. Eso es arrepentimiento. La obra del Espíritu de Dios en el no creyente para la salvación. En este caso, cuando hablamos de la salvación, ser transformado por los medios de gracia son los primeros pasos en el camino de la santificación. Y Dios puede usarlo para la salvación de muchas otras personas. Ya les dije cuál era el segundo encabezado. La segunda reacción que Dios espera en cada persona que experimenta su misericordia es convertirse de su mal camino. O sea, arrepentimiento. ¿Vieron el arrepentimiento ahí? El rey dijo, no solamente que clamaran, sino que también, ¿qué les dijo? Apártense de su mal camino. ¿Les suena eso familiar? Jesús diciendo, no te condeno, vete, pero no peques más. Abandonen su forma de camino, de pecado, perdón. Abandonen. Eso era lo que el rey estaba diciendo. Ser transformado. La descripción que hace Jesús en el Evangelio de Mateo, el capítulo 19, tiene que ver con lo mismo que estamos viendo aquí en Jonás. Jesús hizo una descripción de sí mismo que había venido para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. ¿Cuán rápido podemos olvidar cómo fuimos alcanzados por el Señor? ¿Y cuál es el propósito de Dios para hacernos salvos? ¿Cómo obró su gracia a nuestro favor? Cuando Jonás fue tragado por ese pez, la misericordia de Dios se hizo presente. ¿Qué debió haber pasado con Jonás? Como una roca haber ido hasta el profundo del mar, pero no en la ballena. Es decir, haberse ahogado en sus propios pecados. Pero la misericordia de Dios lo salvó. ¿Para qué? Para que salvara a otros, entre comillas. Para que el mensaje del evangelio fuera proclamado y otros fueran salvos. Déjenme hacerles esta pregunta. Es un poco más personal. ¿Sí? ¿Están listos? ¿Cuántas personas Dios ha salvado a través de su testimonio de salvación? ¿Acaso este no es el plan de Dios de usar los testimonios en la vida de unas personas para salvar a otros, para mostrar su gloria, su grandeza? Porque esto comunica el mensaje del evangelio.
Él debía ahogarse, pero Dios mostró misericordia. Dos reacciones que debemos ver en todos los que experimentan la misericordia de Dios. Responder a su palabra y convertirse de su mal camino. Si usted dice que soy una persona que ha experimentado la gracia y la misericordia de Dios, entonces usted debe estar respondiendo a su palabra y debe convertirse de su mal camino. Este profeta con su mal ejemplo nos enseña cuán duros podemos ser nosotros o nuestros corazones para no responder a la palabra de Dios, para negarnos a llevar el mensaje y mantenernos en el mal, haciendo lo que a la carne le gusta y no lo que a Dios le agrada. Piense nuevamente cuál es su Nínive, cuál es su pecado, qué es lo que impide que usted obedezca a Dios. Y piense qué le está pidiendo Dios dejar, abandonar, o a dónde lo está guiando Dios. Ese es el camino correcto, hermanos. No hay otro. No hay otra dirección, no hay dónde huir. Hay dos maneras de llegar a ese punto. En ballena o en barco. Pero Dios va a hacer su voluntad. Así que les animo, queridos hermanos, a que escuchemos a Dios, obedezcamos a Dios y pensemos. Quizás tenemos que gastar tiempo en oración, invertir tiempo en oración, clamar a Dios para descubrir eso, pero Dios no se va a negar para enseñarnos y mostrarnos el camino. Cierren sus ojos y oremos. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra. Quizás algunos, Señor, están esta mañana aquí porque han rehusado escucharte o quizás han abandonado tu palabra o quizás están viviendo esa segunda oportunidad, Señor. Yo no sé dónde estamos cada uno de nosotros, Señor, y tú lo sabes. Pero nuestra condición, Señor, queda descubierta de ti hoy, Señor, delante de ti, para que tú obres en cada uno de nosotros. Podamos atender el llamado que nos estás haciendo de arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Abandonar nuestro pecado para ir en la dirección correcta y atender la gracia, la bondad y la misericordia tuya, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo te suplico, Señor, que veas a cada una de las personas que están esta mañana en este lugar. Comunica a cada uno, Señor, lo que tú quieres, la dirección que tú quieres que ellos caminen. Háblales a través de tu palabra, Señor. Exhórtales acerca de lo que están haciendo y la forma en que están viviendo. Y que el evangelio, Señor, sea el anhelo de ellos para vivirlo, para predicarlo, Señor, para comunicarlo a otros, a sí mismos y a otros. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Ayúdanos, Señor, para vivirla. Ayúdanos, Señor, a amarte más. Gracias, Señor. Rogamos, Señor, por la salvación de otros. Y te complaces en usarnos, Señor, para que otros sean salvos. Comunícales, Señor, a través de nuestros labios y de tu palabra, Señor, que Cristo murió para rescatarlos, para impedir que ellos sean condenados por sus pecados y que la ira tuya caiga sobre ellos por su maldad. Ayúdales, Señor. Sálvales, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.